Buenas tardes. Antes que nada, muchas gracias por darnos este tiempo, este espacio para hablarles, como ya dijo Roberto, de uno de los temas más importantes para la empresa, que es la parte de Doxis, que es prácticamente los servicios de datos que se dan a través de ella. Como saben, pues el Internet está creciendo enormemente y bueno, pues, vamos a ver cómo se pueden evolucionar estos servicios en la red de cable. El tema era Doxis 3.0 avanzado. Vamos a tratar de hacerlo un poco más simplificado. Es un tema que si nos ponemos a hablar de términos muy complejos, pues aquí nos vamos a dormir todos, ¿no? Y la idea es que puedan entender los términos básicos y llevarse una idea de lo que pueden hacer con la red. Doxis es un estándar en la industria, es un estándar que es creado por Cable Labs. Es un acrónimo, por si algunos de ustedes ya lo conocen, es Data over Cable Service Interface Specification, que básicamente es servicios de datos sobre una red de cable, es la especificación. Veamos un poco lo que son Doxis 1.0, 1.1, 2.0, a muy grandes términos. Me voy a bajar de aquí porque como que prefiero ir platicando con cada uno y si tienen preguntas me pueden interrumpir en cualquier momento, con toda confianza. Doxis 1.0 empieza más o menos 1997, cuando se crea la especificación, pero los primeros dispositivos que ya se pueden emplear en la operación datan de 1999 más o menos, y básicamente es para dar un servicio de datos. Es un solo tubo de bajada, de subida. Con él podemos dar el servicio de internet por primera vez en una red de cable. Antes de eso no había interoperabilidad, todo era propietario. Doxis 1.1 lo que hace es dar calidad de servicio a esos tubos. Yo ya puedo dar servicios diferenciados a un cable módem. Tengo mis MTS, mi cable módem, y dentro de ese tubo puedo poner tubos más pequeños para ofrecer quizás un servicio de videojuegos o, lo más importante, poder ofrecer el servicio de telefonía. Pero con estos estándares estamos hablando de modulaciones muy bajas, todavía en la parte de upstream, y con Doxis 2.0 lo que hacemos es ampliar esas modulaciones para yo poder dar servicios mayores en upstream y poder dar quizás servicios simétricos. Doxis 3.0 es seguir evolucionando esa especificación de 2.0. Ahora lo que puedo hacer en Doxis 3.0, el feature más importante de Doxis 3.0 es hacer bonding de canales. ¿Y esto qué es? Es unir canales de bajada como de subida para poder dar, en vez de 40 megabits que podía dar en downstream con Doxis 2.0, pues puedo irme a 100, 200, 300. Y Doxis 3.1, que es un estándar que apenas se está definiendo, está en desarrollo, pero básicamente es cambiar modulaciones, hacer canales más grandes y poder competir contra FTTH, por ejemplo. Si tienen dudas, preguntas, en cualquier momento podemos parar y aclarar. Yéndonos a la banda de transmisión de Doxis 1.0, 1.1 y 2.0, estamos hablando principalmente de lo que es ir de downstream, que son los canales de 6 MHz, por donde yo tradicionalmente envío mis servicios de video. Son canales de 6 MHz para video analógico, video digital, y ahí en uno de esos canales de 6 MHz yo mando mi servicio de datos. Por ejemplo, pudiera poner en la parte baja mis servicios analógicos,
en la parte más alta los servicios digitales y por lo general en la parte más alta es donde se ponen los servicios de datos. Pero como pueden ver vamos desde 54 hasta 860 para lo que es hasta DOCSIS 2.0. Esto nos deja pues, un espectro muy pequeño para la parte de upstream, yendo de 5 a 42, donde lo que se puede utilizar principalmente es ir de 20 a 42, que es lo que normalmente usamos, que es lo que está más limpio de ruido, y ahí ponemos nuestras portadoras de retorno, que es por donde mis datos van a regresar para mi servicio bidireccional. Yéndonos hacia DOCSIS 3.0, que es el tema de la presentación, yo amplío mi ancho de banda, ya no estoy cortando en 54, ahora puedo ir a partir de 105 y hasta 1 GHz. Por eso ustedes han escuchado que vamos a crecer la red a 1 GHz, ahorita estamos en 870, tenemos 750, bueno, es por esto, la especificación DOCSIS 3.0 nos permite usar más ancho de banda, hasta 1 GHz. En la parte de upstream, en la parte de upstream yo amplío mi split y en vez de cortar en 42, por eso estamos hablando de que ahora podemos irnos hasta 85 megahertz para el upstream. ¿Esto qué me permite? Me permite meter más canales de upstream, puedo ofrecer mayores velocidades y el feature que ya comentábamos, hacer bonding de canales me va a permitir ofrecer velocidades mucho mayores para lo que es upstream. Y hablando de DOCSIS 3.1, pues ahora vamos a ampliar más, tenemos que meter, ya ahorita 1 GHz ya es pensar en servicios de 200, 300, 400, pero pues, ¿qué tenemos afuera? Tenemos competencia de fibra óptica, entonces tenemos que ir hasta una banda de 1.8 GHz y eso es poder irnos hasta 1.8 y poder ofrecer velocidades que compitan contra FTTH y contra todos esos competidores que están allá afuera, ¿no? Y en el upstream obviamente también necesitamos ampliar esos servicios, ese ancho de banda para poder meter más y más canales y obviamente en DOCSIS 3.1 se cambian ya las modulaciones, ya no se está usando QAM, ya se usa OFDM, pero bueno, este tema lo van a ver el día de mañana con nuestro compañero Cristian Calixto y les va a poder ofrecer, dar más detalles de esto. Hablando de lo que es los anchos de banda de upstream, básicamente ustedes conocen esto que es 16 QAM y QPSK. La especificación, esta es la primera especificación DOCSIS 1.0, 1.1 y 2.0, bueno 2.0 no, 1.1 y 1.0. Estamos hablando de anchos de canal de 1.6, 3.2, 800, 400 y 200, nunca los he visto utilizados, realmente eso es, si se fijan, pues estamos hablando de 2.6 megabits de subida, que realmente es un tubo muy pequeño para los servicios que ahora se ofrecen. Entonces, principalmente lo que se usa es 1.6, 3.2. Si lo modulamos ese canal en 16 QAM, podemos obtener hasta 10 megabits. Aquí estamos hablando del ancho de banda total. Aquí no estamos hablando ya de los overhead que le quitamos. Estamos hablando del ancho de banda que podemos sacar total de ese tubo modulado en 16 QAM con un ancho de canal de 3.2. Pero aquí estamos hablando solo de 1.0 y 1.1. Yendo a DOCSIS 2.0, las modulaciones de DOCSIS 2.0 nos permiten, si se fijan, saltar, hablábamos de 10 y ahora podemos tener 3 veces más el ancho de banda que nosotros teníamos en 1.1, estamos hablando de 10 a 30.
hay que grabarse ese número. Te podemos ofrecer con un solo canal de subida. Si nosotros ponemos 6.4 MHz y lo modulamos a 64 QAM, podemos tener 30 megabits en un solo canal de upstream. Eso es un dato muy importante, porque después de eso, para DOCSIS 3.0, donde se unen los canales, pues hay que sumar de 30 en 30 para poder ver el ancho de banda que podemos tener total, dependiendo del número de canales que sumemos. Y si se fijan, antes solo usábamos 16 QAM y QPSK. En DOCSIS 2.0 hablamos de modulaciones de 64, 32, 8. Son nuevas modulaciones, es la capa física que se cambia en DOCSIS 2.0. Y pues, las más usadas es 64, 16 QPSK. ¿Por qué no 32? ¿Por qué no 8? Son modulaciones intermedias que realmente no me dan mucha ventaja. Y el SNR, la señal de ruido, yo la tengo que mantener prácticamente como si estuviera a 64, entonces mejor uso 64 en vez de 32, me da más ancho de banda. ¿Hasta acá alguna duda, pregunta? Ok, continuamos entonces. Ahora, ¿cuál es el feature más importante de DOCSIS 3.0? Ya lo mencioné hace rato. Bonding, así es, bonding. Hay otros features menos conocidos como seguridad, como servicios empresariales, pero el feature más importante de DOCSIS 3.0 es bonding. Y cuando hablo de bonding voy a sumar canales hagamos una analogía, por ejemplo, con los set-top boxes. Con los set-top boxes, un DVR tiene 2 sintonizadores. Puedo estar viendo un canal mientras el DVR está grabando otro canal. Es lo mismo. En un cable modem en vez de tener un tuner de downstream, puedo tener 4, puedo tener 8, y así hago que un cable modem esté sintonizando 4 canales de downstream al mismo tiempo, 8, 16. La especificación no nos limita a usar solamente 4 u 8, no hay un número limitado que en la especificación diga puedo llegar hasta 24. No, en el mercado están saliendo ahorita, en este momento, cable modems con 32 tuners, 24, 32. Por eso estoy poniendo aquí la tabla hasta 32. ¿Qué ancho de banda puedo sacar con 4 canales? Cada canal de downstream modulado a 256, ¿cuánto nos da? 38, 40, por ahí. Bueno, redondeémoslo a 40. 40 por 4, estamos hablando de que un cable modem que tiene 4 tuners de downstream puede tener un ancho de banda de hasta 150. Digo, ese es el ancho de banda total. Obviamente tengo que dividirlo entre todos. Entonces podemos hablar de que podemos dar un servicio de 100, que es lo que ustedes están haciendo hoy. Pero ustedes hoy están aquí. No es para desanimarlos, al contrario. O sea, con esto se pueden dar cuenta que la red tiene mucho por evolucionar todavía. Ese es el mensaje. Hay que explotarla. Eso es lo que hay que hacer. Ahora, están en el proceso actual, con los nuevos equipos que han comprado, están por meter 8 canales de downstream a un solo nodo. Con eso me va a permitir dar, pues, el ancho de banda total van a ser 300, puedo dar servicios de 200, y con eso ya voy afuera contra la competencia. ¿Contra quién? Bueno, ya saben, ¿no? 12 canales me dan 500, puedo estar ofreciendo 400 o 350. Con un cable modem con 16 tuners, yo puedo dar un servicio de 500, 400 fácilmente. Y no hablemos de 24 y de 32, ¿no? En 32 canales estoy hablando de 1.3 GHz.
con lo cual puedo dar un servicio de 1 giga fácil, a la casa, residencial. No es empresarial esto es residencial. Entonces, tienen todavía mucho camino que se puede hacer. ¿De dónde saco todos estos canales? Bueno, obviamente hay que hacer adecuaciones a la red, ¿no? Tampoco es así, ahorita ya lo puedo hacer, no, pero ese es el camino. Ahora, lo mismo que hago en downstream lo puedo hacer en upstream. Obviamente, en upstream estoy un poco más limitado por el ancho de banda, pero es lo mismo. Con 2 canales, que es lo que ya están haciendo actualmente, están corriendo pruebas en Providencia el día de hoy. Yo ya puedo dar un servicio de fácil de 25 a 30 megabits de subida. ¿Cómo que falló? 4 canales, 100. 100 es el pico, ¿no? Puedo dar 50, 60, 70. Y si nos vamos más allá, que ya estos calemodem ya existen, 8 canales, puedo estar dando servicios de 200 o 150 en el upstream. Y ya yéndonos a los futuros calemodems, estos todavía no existen, 12 canales, pudiera estar hablando de servicios de 250 o 300. Hay mucho todavía por explotar en esta red. Ok, bueno, pero tampoco es que hay que hacer algunas adecuaciones, ¿no? Con un canal, por ejemplo, aquí vamos a hablar de la salida de potencia. Con un canal puedo tener una salida de potencia de 60 dBm. Pero si yo ya uno o 2 canales, esa salida de potencia se me va a reducir 3 dB o 4 dB. ¿Por qué? Ahorita me hablaban de una analogía que dicen que si tienes un trozo de plastilina muy grueso, lo aplastas, se hace más pequeño. Ese es el nivel de energía, o sea, la energía que llega al láser del amplificador debe de ser la misma. Si no, bueno, hay distorsiones y no hay que estimular ese diodo de los amplificadores para que pueda funcionar correctamente. Y así nos vamos. Si voy sumando canales, el nivel de potencia que tengo a la salida en general me va a dar menor. Y esto es muy importante cuando se hace el diseño para la red de planta externa. Yo no puedo estar diseñando de la misma manera que yo consideraba un solo canal, porque con un solo canal, pues sí, al módem podía transmitir muy alto, pero cuando voy a hacer bonding, el módem tiene que transmitir un poco más bajo. Entonces los niveles para excitar el transmisor óptico pues van a ser menores. Entonces hay que considerar esos detalles al momento de hacer esos diseños, que ahorita mi compañero Rafa va a hablar un poco más de ese detalle. Entonces crea más energía, hay más distorsiones, entonces se intenta mantener constante la salida de potencia. Ok, aquí vamos a hablar ahora de arquitecturas de DOCSIS 3.0. Hay los ICMTS y los MCMTS. ¿Alguien me puede decir qué es un ICMTS? ¿Qué significa la I? Pues los de CMTS, pues es un CMTS integrado. En DOCSIS 3.0 hay de 2 sopas. Están los integrados y los no integrados, ¿no? Y los modulares. Los integrados quiere decir que todos mis canales están dentro de una sola caja, tanto de downstream como de upstream. Y de esa caja saco directamente el puerto coaxial que va hacia la red combinadora y de ahí a toda la planta de HFC. Todo sale del CMTS, tanto downstream como upstream. Todas mis tarjetas están aquí, integradas en un solo chasis. Pero tenemos la otra arquitectura, la modular. Y la arquitectura modular lo que hace es, voy a separar los downstreams de mi caja.
y los downstreams van a salir del modulador QAM. ¿Por qué hago esto? Esto es camino hacia lo que es SICA, es poder tener más escalabilidad. Yo este modulador QAM lo puedo combinar con señales de video. Aquí puedo meterle señales de video y aquí ya sale combinado todo, datos y video. Eso me da más escalabilidad para hacer eso. Entonces conecto mis MTS con una conexión IP y del modulador ya salen mis QAMs hacia la red y hacia el cable módem. En el retorno no, en el retorno las tarjetas regresan al CMTS directamente. ¿Alguna duda con arquitectura integrada, modular? ¿Perdón? Bueno, el RF switch es la parte de redundancia, pero prácticamente regresan directo. Ahora, hablemos de los grupos de servicio. Aquí pues tenemos ingenieros de HPC y a ustedes les va a hacer más sentido. Tenemos nuestra arquitectura que actualmente, como la estamos construyendo para DOCSIS 3.0, es así. Actualmente se están enviando 4 canales, pero próximamente, en el futuro, se van a estar enviando 8 canales a un solo nodo. Ese nodo me va a llegar a lo que es mi módem, y con 8 canales, ¿cuál es el servicio máximo que podemos dar? No, 8 canales. A ver, alguien que... 320, sí. 320 es el tubo máximo con 8. Entonces podemos ofrecer fácilmente un servicio de 200, que es lo que se está pensando ahorita, llegar a competirle con los que ya están ofreciendo 200 megas allá afuera. Esa es la idea de meter 8 portadoras. De retorno vamos a usar 3 portadoras, que es como se está diseñando actualmente los grupos de servicio, y esos tres canales me van a llegar directamente. 3 canales me andan dando más o menos 75 megabits de ancho de banda para poder ofrecer quizás un servicio de 200 por 50. 200 de bajada, 50 de subida. Y como se está haciendo el BDR, puedo tener pues, segmentado ese nodo de BDR en 2 a 1. Los motivadores para hacer channel bonding para DOCSIS 3.0, estos principalmente. Competir contra los que ya están allá afuera ofreciendo servicios de 200, con nuestra propia red ya construida, utilizando la red que ya está construida y con el back office que ya tienen actualmente. No tienen que cambiar nada, simplemente es agregar más canales hacia el grupo de servicio, y con eso puedo dar los servicios que van a competir contra los que están ofreciendo allá FTTH afuera. Servicios que puedan ofrecer después: video IP sobre red DOCSIS. Hay cable operadores en México que ya lo están haciendo. VOD no es lineal, pero ya están ofreciendo VOD sobre la red DOCSIS. Y DOCSIS 3.0 me permite hacer eso. Tengo el ancho de banda, lo puedo usar para dar video de alta definición y para todo el streaming de video. Por ejemplo, para su servicio de OTT le pueden dar calidad de servicio. Hay formas, se puede configurar, eso es configuración. Pueden dar servicios de videoconferencia. Ya tengo el ancho de banda suficiente para tener ese retorno que necesito, puedo ofrecer eso. Y si nos vamos un poco más allá, servicios empresariales, servicios E1 sobre la red DOCSIS, o servicios de Ethernet, Layer 2 VPNs. Esos son los posibles motivadores que pudieran tener ustedes para ofrecer esos servicios de DOCSIS 3.0. Y aquí le cedo la palabra a mi compañero Rafa para que continúe con la parte de HFC. Bien, gracias Felipe. Buenas tardes a todos.
Igualmente, gracias por estar presentes aquí, tener la atención para la presentación. Y bueno, ya Felipe nos platicó mucho sobre megas y bondings, canales, CMTS. Vamos a ver ahora qué corresponde a la parte de HFC. Primero, hemos visto cómo el crecimiento en los servicios en términos de velocidades, subida, bajada, cómo ha ido creciendo. Yo todavía recuerdo cuando tenía un dial-up de 56K, bueno, que creo que conectaba 30 o algo así. Era casi imposible bajar algo. Pero aún así hemos visto cómo han crecido estos servicios. Ahora estamos hablando de servicios de 100 megas, servicios de 200 megas, fibra, cobre, no sé. Hace poco en una reunión familiar yo me di a la tarea de preguntar a todos los miembros de la familia qué velocidad tenían con los servicios. Y ya unos me supieron contestar que tenían 5 megas, 2 megas. Unos me dijeron el más rápido. ¿Cuánto es el más rápido? No sabía. A mí me da pena decirlo, yo tengo un internet de 2 megas. Por WiMAX, todavía existe. No lo creía. Pero bien, ahora, entonces, hemos visto cómo van creciendo estos servicios. Pero ¿qué pasa con el potencial DOCSIS? Hemos visto que DOCSIS es parte de unas especificaciones que nos llevan a poder transmitir servicios de datos a través de la red de cable. Pero específicamente, ¿hacia dónde va encaminado? Van creciendo los servicios, van creciendo las velocidades, el mercado va creciendo, el tipo de productos que podemos tener. Hace 5 años, hace 10 años no podríamos pensar en, por ejemplo, un Netflix. Recordamos cuando apenas empezaba el Messenger, empezaban las salas de chat, todo eso. Todavía recuerdo que había servicios gratuitos, Terra Libre y varios así. Pero ahora cómo van creciendo, entonces tenemos servicios como Netflix que van creciendo y primero los veíamos en 320 kbps, y después sacaron definiciones de 480, 720, HD. Entonces el requerimiento en términos de esa capacidad de contenido que vamos a poder ofrecer o que los suscriptores van a querer acceder, viene encaminado hacia crecimiento también en la red. Entonces, hemos visto cómo a partir de diferentes opciones, como es DOCSIS, cómo fue el salto de 2.0 a 3.0. Vemos en la tabla, en la primera columna, que dice ahora. DOCSIS 3.0 lo podemos dividir en 2 fases, como se ve aquí. Vamos a específicamente enfocarnos en la primera columna. ¿Qué dice esta columna? Bueno, lo que ya sabemos, lo que vimos gráficamente en lo que nos mostraba Felipe, cómo era el downstream en términos de frecuencias, cuál era la banda asignada. Entonces teníamos de 54 a 1 giga, bueno, 1.02 gigahertz para ser específicos. Niveles de modulación, 256 QAM, sabemos que hay 2, 64, 256. Canales downstream, ¿cuántos están asignados para lo que es ahora? Tenemos que son 8. ¿Qué pasa con la capacidad? Lo que se mencionaba, alrededor de 300 megas. Con lo que corresponde a la parte de subida, a lo que es el upstream, tenemos que es de 5 a 42 megas, el nivel máximo de modulación es de 64 QAM y se está diseñado, se está especificado poder mantener hasta 4 portadoras. En cuanto a la capacidad que podemos juntar con ellas, son 100 megas. Ahora, ¿qué pasa con la fase 1? Se mencionaba también en una de las gráficas, mostraba ya cómo había un corrimiento. ¿Ese corrimiento a qué se debe? El corrimiento de la frecuencia para poder asignar mayor espectro en la parte de retorno para poder colocar una mayor cantidad de portadoras. Entonces, nos brincamos a la fase 1. ¿Qué comprende la fase 1? Primero, como requerimos tener un mayor espacio en el espectro de retorno, entonces, ¿qué vamos a hacer con el forward? Lo recorremos a 108 MHz y de ahí hacia adelante. Sabemos que la especificación de 3.0 nos lleva hasta un forward de 1 GHz. Y de ahí no tenemos un cambio significativo, sino que como podemos ver en la columna número 2, el nivel de modulación va a ser 256 QAM, la capacidad por la cual se está considerando para los canales downstream es hasta 24, que con eso nos va a dar el aproximado de máximo de comunicación de 1 giga. Entonces 1 giga, ya para poderlo ofrecer en un cable modem, realmente es bastante velocidad. ¿Qué pasa con el retorno? Como hicimos ese corrimiento en la parte de la frecuencia, ahora vamos a tener 585 MHz. ¿Qué pasa con el nivel de modulación? Se mantiene. ¿Cuántos canales de upstream están pensados tener en esa fase 1? Hasta 12. Y para alcanzar una velocidad máxima de 30 megabits por segundo.
Ahora, eso es lo que comprende en la especificación 3.0. ¿Qué pasa ahora? El potencial de DOCSIS no se detiene ahí. El potencial de DOCSIS quiere seguir compitiendo por la necesidad de tener mayor capacidad de transmisión, mayores servicios, etcétera, etcétera, etcétera. Pero, ¿qué vemos acá? Empieza DOCSIS 3.1. Yo en lo personal pensaría que se tendría que haber llamado DOCSIS 4.0, porque realmente el cambio que estamos viendo de 3.0 a 3.1 es mayor. Que veíamos en 2.0 a 3.0, pues empezábamos a hacer bondings de grupos, entonces la capacidad se incrementaba. Entonces, 3.1, fase 2. Fase 2, lo cual implica que la red va a seguir creciendo para poder ofrecer esa cantidad de servicios. ¿Qué es lo que tenemos acá? Nuevamente vamos a hacer un corrimiento en la parte del espectro para poder alojar desde 300 MHz aproximadamente hasta 1.1 GHz. ¿Por qué aproximadamente? Como lo mencionaba Felipe, la especificación 3.1 no está definida aún. El 29 de noviembre pasado se hizo el primer release, pero lo que corresponde a la parte de acceso al medio. Es decir, todavía no se tiene una especificación completa, por lo cual es una estimación en lo que corresponde a las frecuencias que vemos en la tercera columna y en la cuarta. Es decir, la fase 2 y la fase 3. Entonces, el nivel de modulación va a superar el que se está utilizando actualmente para poder ofrecer una mayor cantidad de transferencia de bits por unidad de símbolo transmitido. ¿Eso qué quiere decir? Que en lo que actualmente podemos transmitir 8 bits bajo un solo símbolo, entonces nos vamos a ir al siguiente nivel. De tal forma que de 256 QAM vamos a tener al menos 1024. El siguiente va a ser 4096 QAM. Entonces estamos hablando de que estamos duplicando y triplicando, o estamos llevando a un siguiente nivel la capacidad de transmisión por cada una de las unidades transmitidas. Ahora, ¿qué tenemos aquí? 142 canales QAMs. Imagínense tener 142 portadoras en un módem. Eso sí suena demasiado. Pero tenemos aquí un asterisco. ¿Qué quiere decir ese asterisco? Equivalentes a portadoras únicas QAM. Una de las principales modificaciones que comprende DOCSIS 3.1 es cambiar el esquema de acceso, en los cuales vamos a tener señales OFDMA, es decir, un acceso al medio a través de multiplexaje ortogonal, en lo cual vamos a hacer uso de canales asignados a partir de frecuencias y ya no solo de portadoras QAM. Eso tiene diferentes ventajas. ¿Cuál va a ser una de las principales? Es que en lugar de estar transmitiendo una sola señal a la vez por un canal único que se considera, entonces ahora vamos a tener una frecuencia asignada, por la cual vamos a poder tener la transmisión de diferentes portadoras y diferentes subportadoras. Cada una de esas subportadoras nos va a permitir alcanzar mayores niveles, como un nivel de 1024 QAM, y de tal forma, al ser una transmisión distinta, que son en canales de frecuencias más pequeñitos, eso tiene ciertas ventajas tecnológicas y sobre todo para tener mayor robustez, y lo veríamos reflejado en términos de SNR que nos permitiría poder llevar a ese nivel, ya que actualmente hay ciertas restricciones o ciertas recomendaciones para el tipo de transmisión, como lo vamos a ver más adelante. Ahora, ¿qué va a pasar con el upstream? De igual forma, así como lo fuimos haciendo un corrimiento para poder alojar mayor cantidad de portadoras, también vamos a tener ese corrimiento para poder alojar una mayor cantidad de canales, o el equivalente a poder tener canales únicos por portadoras QAM. Pero ¿cuál es alguno de los objetivos principales? Es llevar el nivel de modulación a un 256 QAM, que es realmente un nivel elevado para la parte de retorno, y poder tener el equivalente a 33 portadoras QAM únicas. Y bueno, ¿cuál es el objetivo? De tener mayor velocidad. Con eso vamos a llegar hasta 1 GHz. Entonces, si podemos ver, estaríamos transmitiendo una capacidad máxima de 7 gigabits en el de bajada y 1 gigabit por segundo en la subida. Entonces, esa velocidad, para tenerla en un dispositivo que lo vamos a poder colocar en el domicilio del suscriptor, realmente es mucha velocidad. Entonces, si lo comparamos actualmente, ¿cuántas portadoras estamos transmitiendo? Un 4x2, que estaríamos cerca de lo que es ahora DOCSIS 3.0, y ahora nos vamos a uno de 142 por 33 portadoras. Si lo comparamos, es realmente exponencial ese crecimiento, o la cantidad de portadoras que pudiéramos alojar a través de un cable módem. Pero no solo eso, sino que está una fase siguiente, que es la fase 3.
en la cual va a iniciar en 500 MHz. Entonces, si iniciamos en 500 MHz, estamos haciendo nuevamente un corrimiento. Pero, ¿qué pasa con la parte con la parte final del espectro? Entonces, nos vamos a 1.7 GHz, que nuevamente es lo que se está estimando hasta que tengamos lista la especificación. Nivel de modulación de mínima 1024 QAM. El siguiente nivel es de 4096 QAM, con lo cual vamos a poder transmitir de igual forma una mayor cantidad de bits por cada uno de los símbolos. Vamos a tener un equivalente a poder colocar 200 portadoras en un solo cable módem. Entonces, nuevamente comparamos las 4 actuales contra 200, realmente es una cantidad muy elevada de portadoras las que estarían viajando por cada uno de los cable modems y sobre todo por la red de cable. ¿Cuál va a ser la capacidad máxima que vamos a tener? En la parte del downstream 10 GB, en la parte del upstream 2.5 GB. Entonces, tener esa capacidad para poderla colocar en un cable módem en el interior del domicilio es demasiado. ¿Ustedes qué se imaginarían que pudieran descargar con estas velocidades de transmisión? ¿Mucho? ¿Poquito? A ver, por aquí me dieron 2 premios para quien... Videoconferencias, sí, esa es una muy buena idea. Sí, y realmente no sabemos cuál va a ser el detonante para tener mayor cantidad de servicios. Tenemos actualmente los servicios Full HD, pero ¿qué pasa si vamos al Ultra HD? Vamos a requerir mayor cantidad de comunicación. Entonces no sabemos si después igual va a salir, no sé, video algo, ¿no? Video hologramas o no sé, 3D, 4D, no sabemos. Pero la capacidad que vamos a tener va a ser de 10 gigabits por bajada a 2.5 gigabits por segundo. Entonces, ese es el potencial de DOCSIS, es a lo que nos está llevando, a tener mayor capacidad, poder transmitir mayor cantidad de información por la red de cable y no se detiene ahí. Entonces, imagínense ese módem transmitiendo. Si tuviéramos en este momento un módem, lo colocamos, podríamos estar descargando no sé cuántas películas, cuántos Netflix, cuántos servicios interactivos, cuántos juegos. De hecho, hasta creo que tocamos el módem, ya de estar caliente, ¿no? Pero bueno, entonces ese es el potencial y esta tabla resume bastante de cómo va creciendo y cuál es el impulso tecnológico que tiene DOCSIS. No se detiene en lo que conocemos ahora, sino que va hacia diferentes fases y cómo es que va a ir creciendo. ¿Hasta ahora alguna duda? ¿No? Bueno, continuando con la siguiente. Ahora, ¿qué pasa cuando tenemos una red 2.0? Que era lo que veíamos. Cuando estamos transmitiendo solo una portadora para la parte de bajada y una portadora para la parte de subida. Entonces, vamos a poderla actualizar a una red 3.0. Pero son diferentes elementos los cuales vamos a tener que aplicar para poder hacer esa actualización o poder tener esa capacidad. Vamos a tener que hacer adecuaciones en la parte de retorno y en la parte de forward. ¿Cuáles van a ser? La principal de ellas es la que vamos a tener para el retorno. ¿Por qué? Porque vamos a tener principalmente 4 canales. Y era la analogía que nos mencionaba Felipe de la plastilina. Si tenemos actualmente una portadora, tenemos una figurita de plastilina. Si vamos a transmitir 4 portadoras, entonces vamos a distribuir esa plastilina en diferentes elementos. Entonces la aplastamos, baja de nivel cada uno de ellos para que mantenga el mismo volumen. Esa plastilina no se destruye, ¿no? Es como la energía, no se crea ni se destruye, solo se transforma. Entonces aquí podemos hacer alguna analogía. Los canales bonding no se crean ni se destruyen, solo se distribuyen. Entonces, ¿qué pasa ahí? Vamos a tener 4 canales, entonces no debemos de colocar cada una de las portadoras con el mismo nivel. ¿Por qué? Si no vamos a entrar a un estado de saturación, vamos a hacer un clipping en el láser. Entonces debemos de llevar un cierto nivel para poder transmitir esas 4 portadoras a través del mismo transmisor. Ahora bien, ¿qué va a pasar con los taps? Actualmente aquellos taps que no mantienen la característica de ser ecualizables en el retorno, podemos ver la característica de que el módem que está más cerca del activo está transmitiendo, nosotros diríamos, el que está más lejos debe ser el que te transmite más alto, ¿no? Porque pues, está más lejos. Y el que está más cerca, pues más bajito porque está más cerca. Pero ¿qué pasa? Es al revés. El que está más cerca, estamos viendo que está transmitiendo, ¿no? ¿Y qué pasa con el que está más lejos? Dices, ay,
pues ¿qué está pasando? Entonces, ¿cuáles son algunas de las características que vamos a tener que hacer? Es hacer el cambio para poder tener una ventana de retorno que la diferencia entre el cable módem que está en el primer elemento del activo contra el último no tenga una diferencia mayor a un dígito. Lo ideal es que no sea mayor a 6 dB. Y como lo podemos ver en este ejemplo, tenemos un tab en los cuales la parte azul, los numeritos en negro que podemos ver, corresponde al nivel de downstream, al nivel de forward. Lo que vemos en los numeritos rojos corresponde al nivel que tenemos en la parte del upstream, pero cuál es cada uno de los niveles que debe de transmitir cada cable módem. Entonces vamos a ver cuál es este es un caso particular, pero vamos a ver cuál es la diferencia entre el cable módem que está transmitiendo más bajo con el que está transmitiendo más alto. Vemos que es de 33.3 contra 38.5, es decir, la diferencia es menor de 6 dB. Entonces, esa es parte de los objetivos. Si nosotros tenemos en la red esa diferencia entre los niveles de transmisión de los cable modems, podemos asegurar que tenemos una buena operación de ellos. Entonces, no vamos a ver esa diferencia de que uno estaba transmitiendo a 10 dB de diferencia del mayor, y eso, ¿cómo se ve reflejado hasta cierto punto ya en el CMTC? Ya en el CMTC, cuando tenemos, ya viendo los niveles, podemos ver ahí por comandos, tac, 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 colocamos unos comandos y vemos cuál es el nivel que está transmitiendo un cable módem, cuál es el nivel que está transmitiendo otro cable módem. Entonces, podemos mantener ese nivel uniforme o poder tener una idea de que no tengamos una ventana tan grande para poder mantenerlos y poder asegurar una cierta transmisión. Ahora, el SNR. Un elemento muy importante que aquí, sobre todo la gente de HFC, está más relacionada con el SNR cuando lo ven en la parte externa. Es decir, en la planta externa o en lo que corresponde ya a las mediciones en campo. Entonces, hay que cuidar el SNR para un nivel de 64 QAM. Y bueno, bajo la especificación DOCSIS lo podríamos ver en la tabla que tenemos un mínimo, un recomendable y todo en función de la tasa de errores de bit transmitidos, es decir, del BER. Entonces también tenemos otro elemento que nos va a ayudar, que es el FEC, para poder mejorarlo. Sin embargo, la especificación DOCSIS lo maneja únicamente a nivel pre-FEC, es decir, sin aplicar esa corrección de error, y un nivel mínimo, es decir, un nivel mínimo para poderlo mantener a 1.4, que es un exponencial negativo, es decir, 1 por 10 a la menos 4, el BER son de 27 dB, pero lo que se sugiere es tenerlo a un mínimo de 30 dB para poder tener un headroom, es decir, un espacio disponible para poder tener esa diferencia de dB. Entonces, es parte de lo que se debe de cuidar para al momento de hacer ese upgrade. Entonces, en la parte del forward, ¿qué vamos a tener? Pues también cuidar ese SNR, que es prácticamente lo que hace la diferencia entre hacer una actualización de un DOCSIS 2.0 hacia un DOCSIS 3.0. Ahora, ¿qué pasa si nosotros queremos hacerlo a 3.0 fase 1? Lo principal que hemos visto es que vamos a requerir más espectro en la parte de retorno. Entonces vamos a tener que desplazar esa frecuencia operativa que vamos a poder manejar. Entonces, adicionalmente a lo que vimos en las adecuaciones de retorno y adecuaciones de forward, vamos a tener que hacer las adecuaciones en frecuencias. El primer paso, ¿cuál va a ser? Cambiar los filtros diplexer en todos los activos para que podamos transmitir en ese espectro asignado. Entonces vamos a tener el espectro de 585 MHz en la parte de retorno y de 105 MHz hacia 1 GHz en la parte de forward. Pero eso que va a implicar hacer los cambios en los activos y en algunos pasivos dependiendo los modelos o cada caso particular que esté utilizando de pasivos, es decir, de los tabs, por ejemplo. Y uno de los elementos más importantes es el line-up, puesto que si se está haciendo uso de canales analógicos, ya vamos a tener que recuperar esas señales. Entonces, ¿qué va a pasar? Si es el caso de un line-up que es completamente digital, pues simplemente se puede hacer un cambio, se puede hacer recolocar esas portadoras que están haciendo, que están proporcionando los servicios, llevarlos a frecuencias más altas. Entonces es un poco más sencillo. Entonces ahí le pedimos a Hugo Ramírez que nos haga toc 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 con unos clics y hace la adecuación en el CAS. ¿Sí? Un remapeo. ¿De una vez? Pero ¿qué pasa si es analógico? Si estamos utilizando el canal 2, el canal 3 analógico. Ahí sí tenemos complicaciones.
Entonces, son parte de las consideraciones que debemos de tomar para hacer esa actualización a fase 1. Aunque algunas de las ciudades o los contenidos que están manejando en buena cantidad de las ciudades ya son completamente digitales. Entonces, eso facilita hacer, hasta cierto punto, hacer la migración hacia una fase 1 de DOCSIS 3.0. Continuando, vamos a ver qué pasa con los niveles de señales de upstream. Ya Felipe nos había mostrado una tabla de cuáles son los niveles de transmisión, pero hay otros elementos que juegan. Sabemos, sobre todo la gente de CMTS, cómo hay diferentes pasos al momento que hace un registro, un cable modems. Cuando hace las diferentes etapas que empiezan niveles de modulaciones más bajas y empieza a subir. Entonces, aquí, esta tabla que corresponde a la especificación DOCSIS, vemos cómo hay diferentes niveles y sobre todo dependiendo de la cantidad de portadoras que se están manejando. Si es una portadora, si son 2 portadoras, qué pasa si son 3 portadoras, qué pasa si son 4 portadoras. Entonces, el nivel de modulación, una QPSK, un 8 QAM, 16 QAM, 64 QAM, 32, 64 QAM, cuáles son los niveles que debería de estar transmitiendo cada uno de los cable modems, sobre todo por la cantidad de cada uno de ellos. Ahora, si estamos hablando de un acceso al medio, que es un TDMA contra un SCDMA, podemos ver esa principal diferencia. Actualmente, yo pensaría que la mayor parte de los retornos o de los upstream que están manejando en los MTC son TDMAs, ATDMAs, de hecho. ¿Cuántos están manejando en SDMA? ¿Sí hay varios o no hay? Ok, entonces podemos referirnos específicamente ya sea un 16 QAM, un 64 QAM. Como lo mencionaba Felipe, manejar un 8 y un 32 QAM no son la constelación no es coherente, entonces no es recomendable, sino es más bien sugerido brincar de un QPSK 16 QAM a un 64 QAM. Entonces, aquí podemos ver una analogía de cómo estaríamos alojando esos 6.4 canales. Esto sería un espectro de retorno, aquí tendríamos el ingreso. La gente de HFC diría que ese retorno está muy bonito, ¿no? Pero bueno, entonces es la analogía de cómo estaríamos colocando esos 4 niveles de retorno y sobre todo cuál sería el nivel de transmisión de cada uno de esos cable modems. Como si subimos por una parte el nivel de modulación, un QPSK, un 16 QAM, un 64 QAM, cómo va cambiando ese nivel de amplitud. Y sobre todo, ahora que vamos a transmitir ya no solo en una portadora, sino vamos a poder colocar 2 portadoras, 3 portadoras, 4 portadoras. Entonces, ¿cómo van a ser los niveles de cada uno de las portadoras que estaría emitiendo el cable modem? Entonces, ¿qué pasa si ahora vemos el caso de la tabla en los cuales el equivalente para un DOCSIS 3.1 en fase 3 estaría 144 portadoras? Uy, estaría difícil, ¿no? Entonces, son parte de los retos que se van a tener y es parte del potencial de DOCSIS para poder adecuar y decir, ¿cómo vamos a crecer en la red? ¿Cómo no vamos a tener, si vamos haciendo un crecimiento progresivo, cómo hacer un upgrade sin necesidad de tener que hacer, ya no vamos a reconstruir la red? No, el potencial de DOCSIS es progresivamente ir llevando esos servicios, esos niveles de modulación, esos canales a partir de las velocidades que estén ofreciendo. Entonces, si vamos a llegar a un punto de ofrecer velocidades de 1 giga de bajada, de 10 gigas de bajada, entonces, ¿cómo vamos a ir progresivamente creciendo? Entonces, servicios de 100 megas, lo estamos viendo, ¿qué pasaría en 5 años si ya ofrecemos servicios de 5 gigas o de 10 gigas? Entonces, ¿cómo vamos a poder ir adaptando? Entonces, es parte del potencial de DOCSIS, es parte de la especificación que está desarrollando y cómo la tecnología va a dar el potencial para poder solventar esa necesidad de crecimiento, esa necesidad de mayor ancho de banda, esa necesidad por velocidad. Need for Speed, ¿no? Ahora, vamos a verlo ya en un diagrama más específico. Entonces, para la gente de HFC va a ser un poquito más de sentido ya verlo en este tipo de diagramas. Entonces, ¿cómo es un grupo de servicio? En este ejemplo vamos a tomar un caso muy particular de 1000 casas pasadas, en los cuales estamos hablando de un DOCSIS 2.0. Entonces tenemos una portadora, pum, la transmitíamos, en un punto la dividíamos, probablemente en el mismo interior del nodo si es que no estaba segmentado, y en cada uno de los terminales estábamos viendo una portadora. Y bueno,
38 megabits por segundo lo dividíamos entre el grupo de servicio de 1000 casas pasadas, probablemente una penetración de 40%, 20%, etcétera. Para la parte del retorno también, como era el mismo caso, teníamos todos los cable modems transmitían por una sola portadora, había un punto en el cual se combinaba y llegaba al CMTS, probablemente esto iba aquí adentro, en este caso particular lo mostramos afuera, entonces esa misma portadora que cada uno de los cable modems enviaba, llegaba a un puerto físico del CMTS, es decir, el CMTS solo podía, por una de las interfaces o conectores físicos, únicamente podía haber una sola portadora. ¿Qué pasa cuando se segmentaba ese nodo o ese grupo de servicio de 1000 casas pasadas? Entonces requeríamos ahora 4 puertos, 4 interfaces del CMTS para poder transmitir una portadora por cada uno de ellos. Entonces teníamos una transmisión, segunda, tercera y cuarta. Cada uno de los puertos transmitía una sola portadora de tal forma que si el servicio, la zona de servicio estaba saturada y queríamos transmitir mayor velocidad, entonces decíamos, bueno, ahora para la zona o para el segmento o la terminal o la pata del nodo, etcétera, uno vamos a enviarle una portadora, para el segundo una segunda portadora, una tercera portadora, una cuarta portadora, etcétera. Para la parte del retorno era lo mismo, como no teníamos esa capacidad para poder transmitir una mayor cantidad de portadoras, pues lo que hacíamos era segmentar. Entonces, los módems de esta zona transmitían su portadora, pum, y llegaba al CMTS. La segunda portadora venía, pum, y llegaba al CMTS. Igual, cada uno de los receptores llegaba a un puerto físico del CMTS. ¿Qué pasa con DOCSIS 3.0? Entonces, para no tener que estar haciendo crecer en transmisores, crecer en receptores, entonces tenemos la capacidad de poder crecer en bondings, para poder agrupar mayor cantidad de canales, como lo vemos acá. Entonces ya no tenemos un canal, entonces ahora crecemos a 4 canales. Esos 4 canales los vamos a hacer el split en algún punto, nuevamente, manejando el mismo ejemplo del grupo de servicio de 1000 casas pasadas, y vamos a tener aquí 4, 4, 4 y 4, que son los mismos 4 que estábamos llevando acá, pero ya a partir de, por ejemplo, un balanceo de cargas, una proporción estadísticas que podríamos hacer la analogía de estar transmitiendo para cada uno de los puertos una portadora. Sin embargo, ¿qué es lo que podemos ver en la parte del retorno? De igual forma, si nosotros tenemos la capacidad de crecer en cantidad de portadoras, entonces aquí, de las 2 portadoras que podemos transmitir, se vienen para acá, llega aquí, pum, y llega al CMTS. Entonces el CMTS también ya tiene la capacidad de poder leer no solo una portadora, sino 2 portadoras de bonding, por lo cual crecemos en capacidad y no es necesario crecer en números de puertos físicos, en número de interfaces. Es una de las capacidades que nos da DOCSIS 3.0. Pero ¿cuál va a ser el siguiente paso? Entonces sabemos que vamos a crecer de 4 a 8 y así progresivamente en cantidad de portadoras. El siguiente paso, ahora vamos a crecer en 8 portadoras. ¿Cuál va a ser la diferencia? Entonces vamos a transmitir las 8 portadoras, salen del CMTS en un puerto físico, llega la transmisión, llega un punto en el cual se divide, vamos a tener 8, 8, 8 y 8. Entonces, ¿qué pasa para el siguiente paso si vamos a crecer a 24? Entonces estaríamos transmitiendo aquí 24, viajan para acá y quedan en algún punto. Entonces, ¿cómo va siendo el crecimiento? Sabemos que en la parte del retorno, si vamos a crecer en un caso de un grupo de servicio que mantenga 8 portadoras de downstream por 6 portadoras de upstream, va a estar de esta forma, en las cuales vamos a crecer aquí, transmitimos las 8, por cada uno de los segmentos podemos transmitir 3, vienen para acá, aquí llegan 3 y aquí llegan otras 3. Entonces, eso nos da la flexibilidad de una sola de las portadoras que podíamos transmitir en la parte de forward, en la parte del retorno, ahora podemos ir creciendo progresivamente. Y tal vez de 8 vamos a crecer a 16 y tal vez de 16 a 24. O posiblemente vamos a ir un poco más lentos, no lo sabemos, pero eso es a partir de los servicios, a partir de las velocidades que se estén ofreciendo. Pero cuál es parte de los ejemplos de lo que plasma aquí, es cómo se tiene esa capacidad. Y cuando tenemos lista la red, hicimos algunos de los pasos que mencionábamos, de tener de una red DOCSIS 2.0 a 3.0 o 3.0 fase 1, entonces es que vamos a poder tener esa capacidad de transmitir las 3, las 4 o las 8 portadoras o las 12 portadoras para un fase 1. Entonces, esa es la flexibilidad que vamos llevando a partir del crecimiento con número de servicios, con número de portadoras. Entonces, progresivamente es como se va dando ese crecimiento, para no decir, esta red que actualmente tengo
Si la quiero crecer a un bonding de 16 portadoras, 24 portadoras, pues tengo que hacer un completo rediseño. Es progresivo, entonces es así paso a paso como se ha ido dando, así como cuando crecieron las redes cuando eran DOCSIS 1.0 o 1.x a 2.0. Entonces probablemente la diferencia entre la actualización o entre la construcción o la remodelación de la red era de un par de años. Entonces si crecía a 2.0 y estaba lista a 800 MHz, probablemente aún no salía DOCSIS 3.0, pero la capacidad de los activos, la capacidad de los pasivos y activos ya estaban a 1 giga. Entonces, a pesar de que la especificación era 2.0, ya la red ya estaba lista para tener una frecuencia operacional de 1 GHz y por lo tanto tener un DOCSIS 3.0 en lo que es ahora. Ahora, ¿cómo vamos teniendo el crecimiento a partir de los elementos del mercado? Por un lado, sabemos que vamos a crecer en el CMTS y vamos a poder generar mayor cantidad de portadoras, pero ¿cuál es el elemento fundamental aquí? Si crecemos por un lado, es decir, en el GDEN o en el CTC, que es la parte central, entonces para poder proporcionar ese servicio también tenemos que crecer en otro lado y los elementos van a ser claves. Cada uno de esos elementos va a ser el dispositivo que vamos a tener en el domicilio del suscriptor para que pueda tener esa capacidad. Nosotros vamos a poder construir la carretera, vamos a poder construir la autopista, pero también el suscriptor debe tener el auto adecuado para poder transitar o poder ir a la velocidad que él desee. Entonces, ¿qué pasa aquí? En 2012 tenemos el módem que tiene una capacidad de transmitir de 8x4, 8 canales de downstream por 4 canales de upstream. Entonces, ¿qué son las velocidades que podemos alcanzar en lo que veíamos sobre la fase DOCSIS 3.0 en lo que es ahora? Para 2013 tenemos los módems que pueden transmitir a 16 portadoras, pueden recibir 16 portadoras de downstream y transmitir 4 portadoras de upstream. Entonces, con eso estamos todavía trabajando en lo que es la 3.0, especificación DOCSIS 3.0 en la etapa de ahora, pero para el siguiente paso, lo que es 2014, ¿cuál va a ser el siguiente modelo? Vamos a tener la capacidad de recibir 24 canales de downstream y poder transmitir en 8 portadoras de upstream. Con lo cual, para poder hacer el uso de la cantidad de canales de upstream para este modelo en particular, ya tenemos que ir a un DOCSIS 3.0 en fase 1 para poder tener esa capacidad de transmisión de hasta 85 MHz en la parte de upstream. ¿Qué va a pasar después? Bueno, no sabemos, futuro y posterior. Porque el próximo paso probablemente ya sea la primera especificación de DOCSIS 3.1. El futuro es que vamos a tener una mayor capacidad, vamos a impulsar fuertemente lo que corresponde al downstream para poder alcanzar velocidades muy grandes. ¿Y qué va a pasar con el posterior? Igual el reto o hacia dónde va la tecnología es a tener velocidades tan altas como 10 gigabits por segundo. Entonces es como progresivamente se va creciendo. Entonces, ¿qué podemos ver aquí? Por un lado, la tecnología nos dice, vamos a poder tener la red, vamos a poder tener el CMTS, el medio de transmisión, pero por el otro lado también vamos a poder tener el dispositivo del lado del suscriptor para poder recibir esa velocidad, para poder completar ese ciclo de comunicación y finalmente poder proporcionar esos servicios de alta velocidad. Ahora, esta gráfica, lo que podemos ver aquí, hace mucho sentido con varios mensajes que he visto hoy en este día. Yo he visto 3 mensajes fundamentales en este Megatech, que lo estoy viendo justo en este momento. Uno dice innovación, otro convergencia y por último interactividad. Convergencia es parte de los servicios que se están llevando a cabo para poder llevar todos hacia una sola plataforma. Cuando estamos creciendo a partir de contenido digital, sabemos que cuando llevamos la conversión de los canales analógicos hacia canales digitales, estamos teniendo esa convergencia, en los cuales vamos a llevar todos hacia un solo tipo de contenido. Pero ¿qué pasa ahora? Cuando Felipe nos mencionaba del CMTS modular, en el cual estamos llevando todos hacia un dispositivo que genera el caso de las portadoras QAM, si nosotros vamos a un nivel de convergencia, es que la tendencia es que estos tipos de dispositivos vayan todos hacia un mismo punto. Toda la cantidad de servicios se llegue hacia un solo punto y se distribuya a partir de ese. Entonces, ¿qué vemos primero? ¿Qué es lo que tenemos hoy? Lo que tenemos hoy es el CMTS, tenemos el VR10000.
y tenemos la diferente cantidad de transmisiones a partir de diferentes elementos. Por un lado van a ser los Edge QAM, que van a generar todas las portadoras de video. También vamos a tener las portadoras de video analógico en algunos de los casos, y también vamos a tener la generación de las portadoras DOCSIS a partir del RF Gateway 10. Todo eso va a llegar hacia una plataforma óptica en la cual va a llegar a un módulo, ese módulo va a tener su transmisor, y esa transmisión óptica se va a ir directamente hacia la calle, va a viajar por la red HFC para llegar finalmente al nodo GC7000. Entonces, ¿qué va a pasar mañana? Lo que ya se tiene ahora es poder duplicar la capacidad de contenido. Entonces, si nosotros vamos creciendo en número de portadoras, en número de nodos, entonces la tendencia de esta convergencia, lo que mencionaban como CCAP, es crecer en capacidad, crecer en densidad sin necesidad de crecer en espacio, sin necesidad de ir cada vez colocando más y más y más dispositivos, una segunda plataforma, una tercera, una cuarta, en cuanto al crecimiento. Entonces, el primer paso que tenemos es que el tipo de transmisores en la plataforma Prisma 2 crece en capacidad de densidad. Aquellos transmisores que ya están siendo utilizados para generar únicamente portadoras del tipo QAM duplican esa capacidad, de tal forma que tenemos un elemento, un XFP, que va a duplicar esa cantidad. Entonces, por cada una de los elementos de transmisión vamos a poder llevar a cabo la transmisión hacia dos nodos. Entonces, lo que actualmente colocamos una sola tarjeta y va hacia un solo nodo, entonces ahora lo duplicamos. Colocamos un elemento y podemos transmitir hacia dos nodos. Entonces, eso en primer paso duplica la capacidad que se tiene actualmente. Entonces, por un lado, se elimina lo que es el video analógico, es el primer paso de la convergencia. Aquí es importante mencionar que CCAP comprende únicamente elementos del tipo digital. CCAP deja de fuera los elementos analógicos, de tal forma que la convergencia permita tener esa generación a partir de un solo dispositivo. Entonces, aquí vemos que todavía por un lado estamos generando el video QAM, por otro lado estamos generando ya los datos DOCSIS. Ahora, ¿cuál va a ser el siguiente paso? El siguiente paso, cuando estamos hablando de un CMTS de nueva generación, es poder llevar los elementos convergentes, poder generar toda esa capacidad. Entonces, poder generar esos datos, ese Edge QAM que teníamos destinado hacia la generación de portadoras DOCSIS, y también tener esas portadoras de video QAM, poderlas llevar todos hacia un solo dispositivo, y ese dispositivo quede en elemento convergente. ¿Qué pasa con la transmisión? Cada uno de los elementos que tenemos acá, los XFP, viajan directamente y llegan hasta acá. Entonces, ¿cuál va a ser la flexibilidad de tener ese crecimiento? Cuando estamos llevando un crecimiento a partir de elementos que nos permita duplicar y seleccionar específicamente el tipo de transmisión óptica, entonces lo vamos a llevar de una plataforma óptica al CMTS directamente. Entonces, ¿cuál es la convergencia en este caso? La tendencia tecnológica es que de todo lo que teníamos acá, viaja directamente hacia el nuevo CMTS. Entonces, esa es una de las tendencias que se están llevando a cabo. ¿Y cuál va a ser una de las capacidades que vamos a tener? Es no solo el potencial de DOCSIS, sino que también este esquema de convergencia, esta tendencia nos lleva a poder crecer en capacidad de transmisión, en poder cada vez proporcionar más y más portadoras, o el equivalente a portadoras QAM que ahora tenemos, y poderlo llevar en menor cantidad de dispositivos. Entonces, todo lo que tenemos acá viene hacia acá. Entonces, es parte de la tendencia y es parte de lo que converge entre la convergencia que tenemos, por una parte los conceptos de CCAP, por otro lado el potencial de DOCSIS. Entonces, es lo que podemos ver en esta lámina, y que finalmente con esta terminamos la presentación que traemos para el día de hoy. Bueno, todavía me quedó un segundo premio. ¿Alguna pregunta? Aquí están los otros premios. Para los que se sepan las respuestas. A ver, vamos al examen. Preguntas, respuestas. Ok, como veíamos, ¿cómo se percibe?
parte de lo que mencionabas es el tipo de servicios que están ofreciendo. La competencia está ofreciendo servicios de 100 megas, 200 megas a partir de fibra. Y nosotros estamos ofreciendo nuestros servicios que también tenemos capacidad de poder tener esas velocidades. Pero ¿qué pasa realmente en el mercado? Nosotros podemos ofrecer servicios de 100 megas, entonces con DOCSIS 3.0 podemos ofrecer servicios de 300 megas. Pero ¿cuál es la realidad del mercado? Como lo podíamos ver en la penúltima diapositiva, en la gráfica, todo va creciendo a partir del mercado y la demanda del mercado que se va teniendo, sobre todo, no solo en la capacidad que nosotros podemos transmitir, sino en la capacidad que vamos a poder ya entregar en el lado del suscriptor, viene determinado a partir del tipo de servicios en cuestión del crecimiento del ofrecimiento de ellos. Entonces podemos ver cómo en 2012 teníamos un cable módem, en 2013 teníamos el cable módem, en 2012 teníamos el cable módem 8x4, después teníamos el 16x4 y para el próximo año se está pensando en desplegar. Realmente la tecnología ya está para poder desplegar el servicio de 24x8, que estamos hablando de servicios que se pueden alcanzar de hasta 1 gigabit de bajada, lo cual es bastante velocidad. Pero ¿por qué actualmente no se ha desplegado? Porque realmente por ahora el mercado podemos ofrecer esa capacidad, pero la necesidad del mercado no es realmente tangible en términos de poder tener esa cantidad de capacidad. Nosotros lo podríamos ofrecer, pero ¿por qué no se ha desplegado? Porque actualmente el mercado no está exigiendo ese nivel de velocidad. Yo mencionaba un caso triste, que es mi caso, que yo tengo un internet de 2 megas todavía. Entonces, yo quisiera tener un internet de 20 megas, quisiera tener un internet de 100 megas, pero la realidad es que el mercado aún no está preparado para tener esa velocidad. Y lo podemos ver también por el otro lado, con la competencia de que están ofreciendo servicios de 100 megas, servicios de 200 megas, pero la realidad es que el mercado actualmente está creciendo en una forma acelerada muy rápida. Sin embargo, el tipo de servicios no está listo. Porque si nosotros compramos un servicio de 300 megas, un residencial, una persona de 300 megas, ¿qué va a descargar? O dice, yo contrato mi internet de 100 megas para ver Netflix en HD. Un Netflix de HD le va a demandar 1.5 megas, 2 megas. ¿Y cuánto sería el costo ya real para un suscriptor de tener un servicio de 300 megas o de 100 megas? Entonces, la tecnología la tenemos, la tecnología existe y vemos el potencial de DOCSIS, cómo va impulsando ese crecimiento, pero lo va llevando de acuerdo a la demanda del mercado. ¿Podemos ofrecer ese servicio? Claro que lo podemos ofrecer. ¿El mercado está listo? Es la segunda incógnita. Y como lo ve Cisco, como cableros, ustedes ya tienen la red de HFC. Es simplemente explotar eso. Es un poco más simple, se puede decir, es el mismo back office, es simplemente hacer pequeñas adecuaciones a lo que ya tienes actualmente para poder dar esos servicios. Los servicios se pueden dar, o sea, la tecnología ya está, simplemente hay que hacer esas pequeñas adecuaciones para poder ofrecer esos servicios. Es eso. .3.0 sí, 3.1 todavía no está la especificación, es hardware distinto porque las modulaciones que se van a usar en 3.1 son distintas, ya no son las mismas modulaciones de 3.0. En esa coyuntura que vamos a tener que brincar a 3.1 porque ya nos acabamos el 3.0. ¿No sería una alternativa pensar en fibra óptica? Digo, vas a invertir otra vez en un hardware, tarjetas, todo, porque lo demás ya no te sirvió, digo, para lo que viene. Entonces, pues es una pregunta, ¿qué opina Cisco? ¿Qué está haciendo para esto? Aparte de 3.1, ¿qué tienen que pueda hacer frente a su competencia en este caso? Es la misma respuesta. O sea, actualmente tienes 3.0 para explotarlo, para irte hasta 1 giga. Entonces, ese hardware que tienes actualmente te puede durar fácil 5 años. Fácil. O sea, mismo 3.0, antes de brincarte a 3.1. Entonces,
puedes explotarlo todavía hasta el momento que ya tengas que dar el salto a 3.1. Es lo mismo. No sé. Haciendo un apunte sobre esa misma pregunta, el día de mañana vamos a tener una presentación sobre DOCSIS 3.1 y los tipos de servicio que están enfocados hacia ese tipo de tecnología. Y bien, podríamos también mencionar cómo está dando el roadmap para poder tener DOCSIS 3.1. Estamos hablando de finales de 2015 para poder empezar a tener los dispositivos, pero como veíamos, para poder hacer uso, para poder explotar 3.1, es ofrecer servicios de 1 giga, valdría la pena. Entonces, ¿cuánto nos falta para tener servicios de 1 giga? Aún no lo sabemos. Ok, a ver, otra pregunta. El primer expositor mostraba una gráfica de costos donde mencionaba el cable contra la fibra, y ahí se veía claramente que a partir de 20 megas el costo de la fibra era constante y el costo del cable se disparaba. Pero sin embargo ustedes apuestan a mayor ancho de banda, pero nos vamos a tener que, al final del día, tú lo mencionabas de que no había todavía clientes que demandaran grandes anchos de banda, pero si nos establecemos físicamente en 20 megas, que es un servicio deseable para cualquier hogar, sin importar grandes contenidos o grandes demandas de tráfico, ¿cómo se presentan ustedes ante esa situación de un servicio de 20 megas comparado con su competencia? Porque ahorita la gran disyuntiva es: o le invierto en tarjetas, o le invierto en tecnología, o le invierto en cable, o simplemente me voy a fibra, porque es lo que está haciendo la competencia. Total Play es fibra y Usacell están metiendo fibra y nosotros seguimos con cable, pero sin embargo tenemos que hacer una tablita y decir: hasta este ancho de banda seguimos con cable, a partir de este momento ya la inversión se me dispara enormemente y no me hace financieramente posible el seguir invirtiendo en cable. Pero ustedes, ¿qué hacen ante ese planteamiento? ¿Cuál es su opinión? Cuando nosotros vamos creciendo, la tecnología va creciendo en cantidad de densidad, hay un elemento que se pueden poner bajo consideración, es el costo por portadora. Cuando nosotros vamos creciendo a partir de cierta tecnología y sobre todo cuando vamos a partir de mayor densidad, es que ese costo por portadora lo vamos llevando más abajo. Entonces, si vamos a crecer servicios para hacer bondings de 24, para poder seguir haciendo para un DOCSIS 3.1, el costo por cada una de las portadoras, y es a partir de esos múltiplos en capacidad que podemos ir llevando a cabo, es que podríamos estar llevando hacia una comparación sobre la cual tecnológicamente tenemos cierta competencia, cierta potencial. Pero es muy buen ejemplo lo que mencionas, o buena pregunta, de saber en costos, cómo es que podemos hacer esa comparativa. Entonces, apostar a poder tener una mayor densidad y un menor costo por generación de cada una de esas portadoras es lo que podemos poner en balance para poder saber hacia qué punto podemos tomar la decisión y cómo es que vamos manteniendo esa tendencia tecnológica para poder ser competitivos. Y lo que veíamos en la columna 3 y la columna 4 de fase 2, fase 3 DOCSIS 3.1, a lo que está llevando es a tener una capacidad, y no solo tecnológica, sino también en costo, para poder competir directamente contra los servicios en fibra. Sí, también mencionabas el agrupamiento, el agrupamiento por la demanda que puede tener en cuanto al costo por portadora, pero sin embargo en la compañía empezamos haciendo nodos de 4,000 casas pasadas, llegamos a 3,000, llegamos a 2,000 y ahorita ya estamos partiendo a nivel A y nivel B a 500 casas pasadas, donde sin embargo reduce el tamaño del nodo y le hace un mayor ancho de banda para que no te comprometa hasta expandirlo a gran volumen, que en todo caso se contrapone con tu propuesta de costo por portadora por suscriptor. Yo creo, si me permiten un poquito, yo creo que es un tema de servicios y de aplicaciones. O sea, tampoco estamos diciendo que el cable vaya a ser la solución para todo, y lo estamos viendo. Si vemos en tendencias, todos los que estamos hablando, un Total Play, un Axtel, todos ellos son nuevos. Cuando estás nuevo y cuando tienes un greenfield y haces todo el business case, la fibra hace sentido para ellos. En su caso, y el ejemplo lo tenemos con las cableras en Estados Unidos, siguen explotando la parte de cable hasta la mayor posibilidad que hay, y siguen con la tendencia. Sin embargo, hay algunas que han empezado a desplegar fibra. ¿Dónde hace sentido? El modelo de negocio te tiene que jalar hacia allá.
Ahorita ustedes tienen una inversión muy grande en la parte de cable y lo que se busca es potencializar esa inversión, apalancarte en lo que tienes, en modelos operativos que tú ya conoces, con todos tus sistemas de aprovisionamiento para dar servicios. Sin embargo, hay otros en los que puede hacer sentido. En Estados Unidos el mismo Comcast está desplegando fibra para servicios empresariales, que son los que te justifican la inversión en la fibra para los anchos de banda que te van a dar. Probablemente, como decían, en ciertos residenciales pues te puede dar 100 megabits por segundo, 200 megabits por segundo. Arriba empresariales pues seguramente te pueden pedir más de eso en poco tiempo, en 2, 3 años. Entonces es un tema, no es que sea ni es le apuestas todo a cable ni le apuestas todo a fibra, sino en donde el business case te haga sentido, donde el modelo de negocio vuele, ahí es donde lo metes. Y también das oportunidad a la maduración de la tecnología. Estamos platicando con los especialistas que tenemos en video. Todavía la experiencia, por ejemplo, la experiencia del usuario en video, la parte de IPTV todavía no te lo da. O sea, no te da la misma experiencia que tienes en cable. Y tú ves algún servicio. A mí me tocó ver, por ejemplo, el de Axel de IPTV. Te cambias de canal y todavía se tarda, la guía está lenta. También tienes que darle la oportunidad de la maduración de la tecnología para montarte a lo mejor en un momento dado a hacer esa migración. Pero pues sí es algo, cuando tú ya vienes con un recorrido, una inversión fuerte, no es borrón y cuenta nueva. Nosotros creemos que hace sentido y los dos funcionan, depende en dónde lo vayas a tener la aplicación. Yo creo que ese es el fin. Si el nivel de modelo de negocio te hace sentido, ahí sale la decisión. Comentaron ahí algo de 2, 4 portadoras, mover el ancho de banda. Yo creo que ahorita, como estamos nosotros en nuestro ancho de banda de retorno de 0 a 42, en algunos casos de 0 a 40, mover esas portadoras, mover ese ancho de banda hasta 85 MHz, pues es bastante, se dice fácil, pero no está tan sencillo. ¿Qué dispositivos tienen ustedes o qué aplicaciones tienen ustedes en sus MTS para poder mitigar el ruido? Vi que están las modulaciones SCDMA, vi también que por ahí tienen alguna aplicación o el pre-EQ. No sé si quisieran ahondar en esto, que no estamos haciendo en este momento, que podamos hacer para poder sacar más provecho de lo que tenemos actualmente antes de pensar en irnos a 85 MHz. Ok, bueno, ya hay algunos features que ya se están implementando actualmente como pre-equalization, que ya lo estuvimos trabajando con la gente de CMTS. Hay, por ejemplo, hay un parámetro en los modulation profiles para aplicar un interleaving, que lo que hace es mezclar los datos para que sean, si hay un burst de ruido, le pegue menos y puedan recuperar esos datos con el FEC. Modulaciones como SCDMA para más robustas a ruido impulsivo. Hay varios features que se pueden usar para, aparte, las nuevas tarjetas de 3G60 tienen un mejor ingress noise cancellation. Entonces, combinando todos esos features que ya están actualmente el día de hoy, te pueden mitigar bastante y poder usar la banda de abajo de 20. ¿Una pregunta adicional? Bueno, sí, mi pregunta es, ¿tienen más o menos estadísticas de cuánto empieza a pintar el servicio de 100 y 200 megas? O sea, exactamente, si hay una gran penetración en el mercado. Los mercados difieren. En Estados Unidos, por ejemplo, irnos a Estados Unidos, que es... En Estados Unidos, por ejemplo, la penetración de los servicios de 100 megas, 200 megas, los tier altos que le llaman, estamos hablando del 3%. De los usuarios de ese nodo, el 3% usan. Ok, entonces ya está pintando en los realidad. mayores tier. Aquí estamos hablando de 0.1%, ¿no? 0.05. 0.05%, pero en Estados Unidos alcanzan hasta un 3%. Ok.
preguntas. Si no hay preguntas, pues damos por terminada la plática. Gracias por su tiempo.